Aprendo en casa. Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a una nueva jornada de trabajo. Hoy, viernes, tenemos nuestra sesión del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Hoy ya estamos en la semana 30 y tenemos nuestra sesión, nuestros derechos. Derecho a la salud, al trabajo y a la educación. ¿Sí? Bienvenidos a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva jornada de trabajo. En este episodio, en esta sesión, vamos a ver de qué manera nosotros respetamos los derechos de los demás y también los demás respetan nuestros derechos, ¿sí? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cuál es nuestro propósito de aprendizaje? Nuestro propósito al realizar nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy es deliberar sobre la importancia de los derechos sociales para la vida de los ciudadanos, para tener una sociedad democrática. ¿Cuán importantes son los derechos sociales para la vida de todos nosotros? ¿Cuán importante es los derechos que tenemos, los derechos sociales para nuestra vida en estos momentos, sobre todo en este tiempo que estamos de pandemia y de aislamiento, ¿no? O sea, cuán importante es. Trabajaremos nuestra competencia, construye su identidad, ¿sí? Construye su identidad. A partir de todo esto queremos contribuir hacia nuestra identidad como personas. Al terminar la sesión, ¿qué es lo que vas a presentar tú? ¿Cuál va a ser tu evidencia? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a realizar una entrevista, lo vas a preparar la entrevista, lo vas a realizar la entrevista a familiares cercanos, al menos a unos 2 familiares. A ellos les vas a preguntar qué derechos laborales tienen y si lo están cumpliendo o no. Y a partir de esas respuestas, vas a elaborar una conclusión sobre la manera de cómo se está respetando los derechos laborales en tu distrito. Repito, vas a entrevistar a dos familiares, vas a preparar la entrevistas. Luego, con esas respuestas, elaboras una conclusión de cómo se está respetando los derechos laborales de tu distrito, en tu distrito. La entrevista será de preguntas sobre sus derechos laborales que tienen y si se lo están cumpliendo o no. ¿Sí? Eso es lo que vas a presentar en tu reto del día de hoy. Vamos a empezar. Empezamos con una historieta que te estoy mostrando en la ficha y ya la tenemos acá, ¿no? Estado de Derecho e igualdad de oportunidades. Esta historieta trata de Javier, un estudiante de una zona rural, que en hora de recreo muestra a sus estudiantes, a sus compañeros que tiene un celular que su hermano le había enviado, su hermano que trabaja en la costa, ¿sí? Les muestra a sus compañeros y les dice, mi hermano es trabajador de una empresa agrícola y le pagan por el peso de los productos que cosecha. Por eso chambea duro y muchas horas al día, ¿sí? E incluso le ha comprado a su hermano su celular, ¿no? A su Javier, eso costará caro. Tu hermano debe ganar bien. Otra de sus compañeras le dice, oye, no te quejes, al menos tiene trabajo y te ha comprado tu celular, ¿no? Hay otra de sus compañeras que le pregunta, ¿y qué está estudiando tu hermano? Y Javier les dice, terminó la secundaria hace 5 años y decidió trabajar. A mí me gustaría seguir estudiando en un instituto y en la universidad. Quiero ser veterinario. Mira, cómo por un momento estos estudiantes, estos compañeros piensan en lo que van a hacer más después, ¿no? Si bien es cierto, Javier no siguió sus estudios superiores, no siguió estudiando y hasta trabajando, pero ellos al menos su hermano de Javier está pensando en qué es lo que quiere hacer en el futuro. Dice, quiero estudiar en el instituto o en la universidad, ¿no? Quiero ser veterinario, o sea, ya está pensando en qué ser, ¿sí? Luego toca
la campana e ingresan a sus salones nuevamente y la conversación nuevamente se da a la hora de salida, ¿sí? A la hora de salida vuelven a conversar, pero ya no todos, sino Stephanie y Javier, ¿no? Y Javier, ya los dos al regresar a casa. Javier le dice, mi mamá está muy preocupada, pues mi hermano llamó ayer y dijo que se siente mal, que no tiene seguro y que al comprar los medicamentos que le recetaron se ha agotado sus ahorros. Ella piensa que su malestar se debe a que trabaja demasiadas horas. Recuerda que en el recreo decía, mi hermano trabaja duro, trabaja bastante, por eso tiene sus ahorros y me ha mandado el celular. Pero ya su mamá está preocupada, ¿no? Porque a pesar de que le manda su celular a su hermano, él está enfermo y las medicinas que le recetaron ya no le alcanza los ahorros que tiene. Es más, dice acá, no tiene seguro, ¿no? Mira a su compañera qué le responde. ¿Acaso la empresa no le ha asegurado a tu hermano? Pues a mi papá sí lo ha asegurado la empresa en la que trabaja. Mira, dos diferencias. Al hermano de Javier no le ha asegurado la empresa que trabaja y al papá de Stephanie sí le ha asegurado la empresa que trabaja. ¿Por qué tu hermano no tiene seguro? ¿Quién fiscaliza que las personas que trabajan con todos sus, que deben trabajar con todos sus beneficios? Esta es una realidad de muchas personas, incluso, por ejemplo, de algún familiar tuyo que puede estar pasando por esto también, ¿no? De que a lo mejor está trabajando y no tiene seguro, no tiene las condiciones mínimas de un trabajador, ¿no? Entonces, esos derechos estamos viendo en esta clase. A partir de esta historieta, te planteo dos preguntas para que respondas analizando esta historieta, ¿no? Desde tu opinión, analizando lo que se muestra ahí. ¿Por qué crees que algunas personas gozan de mejores condiciones laborales que otras? El papá de Stephanie está asegurado, el hermano de Javier no. ¿Qué es un seguro? Un seguro es cuando te llevan a pagas, si bien es cierto, te descuentan, pero ya tienes los medicamentos, tienes la atención y te vas a la posta y te atienden, ¿no? Ese seguro, ese es un seguro. ¿Por qué crees que algunos tienen mejores condiciones y otros no? Las condiciones deben ser para todos las mismas, será igual. Todos debemos tener todas estas condiciones. ¿Tú qué piensas? ¿Te parece que la labor de esas instituciones que garantizan los derechos laborales y de salud es importante? ¿Por qué? ¿Te parece que debe haber instituciones que regulen, que fiscalicen, que vean que todos los trabajadores tengan todos sus derechos? Sería importante, ¿no? A ver, ¿qué opinas? Estas dos preguntas es de opinión personal a partir de esta historieta, ¿sí? Seguimos. Estado de Derecho e igualdad de oportunidades. Estamos en un Estado de Derecho. Nosotros tenemos derecho y las oportunidades deben ser iguales para todos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos nos caracterizamos por ser diferentes. ¿Sí? No todos los ciudadanos somos iguales, somos diferentes. Estas diferencias pueden generarse por razones económicas, políticas, sociales, culturales, entre otros. Hay algunos que tienen más posibilidades económicas que otros. Hay algunos que tienen algunas características sociales diferentes a las demás, algunas características culturales, etcétera, etcétera. No somos iguales, no somos iguales nosotros, somos diferentes. Por ese mismo hecho de ser diferentes, de ser una sociedad diversa, es que aparece este Estado de Derecho. Es por eso que aparecen los derechos, ¿sí? Para, para menguar estas diferencias, para que estas diferencias pues sean solucionables, sean de alguna manera niveladas con los derechos. Los derechos es para todos iguales, los mismos, ¿sí? Por eso, en una sociedad que es desigual,
que es diferente, necesitamos estos derechos que sean iguales para todos. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos en un estado social y democrático de derecho. Si bien es cierto, somos diferentes, pero somos iguales ante la ley. Ante la ley tenemos derechos y los derechos son iguales para nosotros. ¿Y qué nos va a facilitar ese estado de derecho? ¿Sí? Ese estado social democrático de derecho. Nos va a permitir enfrentar esa desigualdad. ¿Sí? Esa desigualdad. Porque, por ejemplo, si hablamos de la enfermedad no solamente viene para los que tienen eh, razones económicas superiores, no, la enfermedad viene para todos igual. Por lo tanto, el derecho a la salud es para todos igual, ¿sí? ¿Qué derechos tenemos? Tenemos varios derechos, pero esta vez, en esta sesión, vamos a conversar, vamos a dialogar sobre 3 derechos. El primer derecho sobre la salud, ¿sí? Sobre a gozar de buena salud, con todo lo que tiene que ver de nuestra salud, desde niños hasta ancianos, ¿no? Todos tenemos esa igualdad de derechos en lo que se refiere a la salud. Todos tenemos derechos a vivir sanos, ¿sí? A vivir sanos. Otro de los derechos que vamos a tratar en esta sesión que estamos tratando es el derecho al trabajo. Todos tenemos derecho a trabajar. Nadie nos puede impedir que trabajemos, ¿sí? En el oficio que nosotros nos podamos desenvolver, en cualquier oficio, tenemos el derecho. No necesariamente en un solo oficio, no, en el oficio que nos desenvolvamos, ¿sí? Y el otro derecho que por esta vez vamos a ver es el derecho a la educación. Todos tenemos ese derecho, ¿ya? De preferencia nos vamos a enfocar esta sesión derecho a salud y del trabajo, y el derecho a la educación lo vemos la próxima sesión, que es exclusivo de educación, ¿ya? Pero está enmarcado en estos 3 grandes derechos: derecho a la salud, derecho a tener un trabajo y derecho a la educación, ¿sí? A la educación. Ahí está el Estado de Derecho y la igualdad de oportunidades para todos, ¿sí? Para todos. Cuando hablamos del derecho a la salud, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo lo tenemos en el Perú? ¿Cómo está organizado? El sector salud, en el sector salud hay 2 sectores: sector público y sector no público, ¿sí? Sector público y sector privado, que también se llama sector no público. En el sector público tenemos el Ministerio de Salud, ¿sí? El Ministerio de Salud. Tenemos a E-Salud, ¿sí? Y tenemos también a la sanidad de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen específico su centro que se les atiende a todos los que están en ese ramo, ¿no? Y aparte tenemos el sector no público, que está dado por el sector privado, las clínicas, todo lo que es particular, clínicas de hospitales particulares, ¿sí? Particulares, que no son del Estado. En lo que son del Estado tenemos lo que es el MINSA, el Ministerio de Salud, y los seguros de salud, que está dado por el SIS, ¿sí? Seguro Integral de Salud, ¿ya? El Ministerio de Salud y el MINSA y el SIS, que hayas escuchado tú y que la tienes, ¿no? Siempre hablamos de mi seguro, mi seguro, mi seguro. Es el SIS, nuestro seguro, ¿ya? Así está organizado este derecho en el Perú. ¿Qué más tenemos sobre el derecho a la salud? El MINSA. El MINSA es un sistema de organización técnico-administrativo, ¿sí? Está dado por el Ministerio de Salud, el Ministerio General de Salud, las gerencias regionales de salud. En cada región hay una gerencia, ¿sí? Gerencia regional de salud, la red de salud, ¿sí? La red de salud, las microredes y los establecimientos de salud. Esta forma de organización está dado por el tipo de región geográfica, ¿sí? El Ministerio de Salud es el ministerio a nivel de todo el Perú, ¿sí? La dirección
de salud o gerencia o región de salud, la DISA es a nivel de región, a nivel de Lambayeque, por ejemplo, de todo Lambayeque, la DISA, ¿no? A nivel, en la red de salud puede estar a nivel de distritos o a nivel de varios distritos, de repente una sola para 2 distritos o 3, o específico de repente para un solo distrito, ¿no? Por ejemplo, en Íllimo, en Pacora, en Tucumé, ahí hay red de salud. Y ya las microredes son organizaciones más pequeñas que están ya en los caseríos y centros poblados y finalmente en los asentamientos y en los caseríos ya los establecimientos de salud. Mientras que desde el Ministerio de Salud se norma, se ordena, se administra, se prevé, se financia, se supervisa, se audita, se lleva el control, si lo miramos desde arriba hacia abajo, y si lo miramos desde abajo hacia arriba, desde el establecimiento de salud hacia el MINSA, hacia el Ministerio de Salud, lo que se tiene que hacer es informar, reportar, rendir cuentas de todo el trabajo que se hace, ¿sí? Si lo miramos de arriba hacia abajo, pues lo que está a la izquierda, hace norma, ordena, administra, prevé, financia, supervisa, audita. Y si lo miramos desde abajo hacia arriba, es lo que está a la derecha, lo que hace, ¿no? Informa, reporta, rinde. Así trabaja este sistema. También tenemos a nivel del derecho a salud lo que es los sistemas integral de salud, ¿sí? Los famosos SIS, ¿sí? Los famosos SIS, que el SIS es universal, es para toda la población. Lógicamente que hay que inscribirse, hay que renovar nuestro seguro, hay que renovar nuestro seguro de un tiempo establecido, ¿sí? Y la tenemos desde que nacemos. Y esto es para todos en general, ¿sí? Para todos en general. Mientras que hay otro seguro que es el salud, es salud. Este ya es un seguro que no es para todos, sino para los que estamos en planilla, los que se tiene un trabajo, ¿sí? Los que se tiene un trabajo y se está en planilla. Esos ya estamos en salud. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a salud, pero de repente en tu caso sí estás en el SIS. ¿Ya? El SIS es universal para todos. Esta es la forma como trabaja lo que es lo referente al derecho a la salud. A partir de esto, de lo que hemos hablado, teniendo en cuenta la lectura del derecho a la salud, completa el siguiente cuadro, que también te estoy poniendo en la ficha, la lectura sobre el derecho a la salud. Ayúdate de algún familiar para que puedas hacer este cuadro. Consulta a un familiar que te den una ayuda. Este cuadro más lo vas a hacer desde la realidad, desde tu realidad. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer semejanzas y diferencias. Unas 3 semejanzas, unas 3 diferencias. Sí, 3 semejanzas y 3 diferencias. ¿Entre qué? Semejanzas, ¿entre qué? Semejanzas entre el sistema de seguro público y el sistema privado de salud. ¿Sí? ¿Qué semejanzas hay y qué diferencias hay? Entre lo público, entre lo que es del Estado, el MINSA y el SIS, y aquellos que son los particulares, ¿sí? Las clínicas, los hospitales particulares. ¿Qué diferencia hay? ¿Sí? ¿Cómo nos atienden? ¿Cómo nos atiende? ¿Cuál es el costo, por ejemplo? En cómo si hablamos de semejanzas, en qué se parecen y diferencias en qué son contrarios, ¿sí? Por ejemplo, una consulta en el seguro, pues no te cuesta, no te cuesta, mientras que en el sistema privado, pues una consulta no deja de estar menos de 100 soles, dependiendo al tipo de, de, de sector que te vas, ¿sí? A consultar. Imagínate una sola consulta. El tratamiento, si hablamos de lo económico, ¿cuánto te cuesta? Entonces ahí vas a ver bastantes diferencias, ¿sí? La atención, ¿cómo es? La atención, ¿cómo es? ¿Y qué semejanzas encuentras? ¿Qué parecidos? Ayúdate, como te digo, de un familiar entre lo que es el seguro público, la salud pública, sistema de seguros de salud pública y sistemas privados de salud, ¿sí? Sistemas privados de salud, ¿qué es lo que hay? A ver,
Ayúdate, como te digo, de un familiar y llena a partir de lo que es el derecho a la salud que está en tu ficha y de lo que te he presentado las diapositivas, llena. Pero pregunta a algún familiar. Pasamos al derecho al trabajo, ¿sí? El derecho número 2, derecho al trabajo. El derecho al trabajo está estipulado en la Constitución Política del Perú. La Constitución Política es la norma que regula todo el resto de normas en nuestro país, ¿sí? Y en el artículo 2, inciso 15, lo señala que toda persona tiene derecho a trabajar libremente. Tenemos derecho a ejercer un trabajo libre, el trabajo que yo desee, el trabajo que yo pueda desarrollar. No un trabajo que va a ser para que me obliguen, no, sino un trabajo que yo pueda desarrollar en el que me sienta a gusto, en el que me sienta con mis cualidades y facultades, ¿sí? Entonces, está señalado en la Constitución, desde ahí está normado, ¿sí? Tenemos derecho a trabajar libremente, ¿sí? Libremente. Si tenemos derecho a trabajar libremente y está normado en nuestra Constitución, tenemos el derecho a que se nos dé una gratificación digna, que se nos dé un pago digno de lo que se trabaja, no una miseria de pago, sino un pago digno. Lo que yo trabajo, me la tienen que pagar. Lo que corresponde, me la tienen que pagar. Muchas veces no se hace esto, ¿no? Hay trabajadores que ganan menos del sueldo mínimo básico, ¿no? El trabajador tiene que ganar el sueldo mínimo, pero hay muchos que no lo logran esto y otros que no pagan esta, este costo, ¿no? Y si está normado en la Constitución y tenemos un pago digno, también está normado el tiempo en que tenemos que trabajar. Y el tiempo que tenemos que trabajar, nuestra jornada máxima por día es 8 horas diarias. O sea, a la semana, 48 horas. Y un día para descansar, ¿no es cierto? Entonces, máximo 8 horas. A ver, ¿se estará respetando esto? Si está normado en la Constitución, ¿tendremos un trabajo libre y digno? ¿Se nos estará dando la remuneración que nos corresponde? ¿Se estará trabajando, se estará respetando la jornada de trabajo? Acá hay para hacer todo un análisis, ¿verdad? Todo un análisis de cómo nos va, ¿sí? Lógicamente, tenemos que analizarlo esto y pensar en esto. Muy bien. A partir de lo que yo te muestro, también en la ficha te muestro una parte de la lectura que dice derecho al trabajo, complete el siguiente cuadro. También ayúdate de algún familiar para que te guíes, ¿sí? Para que te guíes. Y el cuadro es el siguiente. Quiero que me des ejemplos de casos en los que hayas visto que sí se respete el derecho al trabajo en tu distrito. Y ejemplos de casos que hayas visto que no se respeta el derecho al trabajo. ¿Y en función de qué la tenemos que ver? En función de que si se está dejando que se trabaje libremente, si se está recibiendo el pago digno, ¿sí? Si se está recibiendo ese pago digno por trabajar, si se está trabajando las horas máximas, ¿ya? De repente alguno trabaja menos y le pagan por 8 horas, o trabaja más y le pagan por 8 horas. O sea, ¿qué casos, qué ejemplos tú has visto donde sí se ve que se respeta el derecho al trabajo y qué casos no has visto tú? Dos ejemplos nomás, dos de cada uno, ¿sí? Dos ejemplos de casos que haya visto que sí se ve y dos ejemplos de casos que haya visto que no se nota que se respeta.
Estos dos cuadros, tanto esto como el de semejanzas y diferencias, no es una respuesta que tú la vas a encontrar en la ficha o vas a encontrar en un libro, no. Tienes que leer la ficha, tienes que leer el contenido, escuchar este video y a partir de ahí dar tu opinión. Más son de opiniones, pero necesitamos de repente de algún familiar para que nos ayude de algunos casos que se haya visto, ¿no? Y que se converse y lo colocas tú acá, ¿sí? Finalmente pasamos al reto de hoy. Y el reto de hoy es que tú me hagas una entrevista. ¿A quién vas a entrevistar? Entrevístame a dos familiares más cercanos, a dos. De repente tu papá y tu mamá, de repente tu papá y un hermano, de repente tu papá o tu primo. Donde le preguntes a esas dos personas, pregúntales qué acciones laborales tiene, en qué trabaja, cuál es su trabajo, si se cumple o no el derecho, si se están cumpliendo o no el derecho, los derechos laborales, ¿sí? Si le respetan sus derechos laborales, ¿ya? Pregúntales, ¿están respetando tus derechos en el trabajo que tú tienes? ¿Sí o no? Y a partir de esas respuestas, anotas las respuestas en un papelito, ¿ya? Y a partir de esas respuestas tienes que elaborar una conclusión. Tú dirás, ¿se está respetando o no los derechos laborales en mi distrito? Va a depender mucho de las respuestas que tengas de esa pregunta. No olvides ser creativo, organiza lo producido, utiliza diferente material, no lo hagas solamente respuestas y ya, acomódale bonito, dale tu creatividad, dale tu originalidad, ¿sí? Recuerda, para realizar este reto, los pasos que tienes que hacer lo siguiente, ¿sí? Primero, prepara dos preguntas teniendo en cuenta los aspectos tratados. Por ejemplo, ¿cuál es tu trabajo que tienes? ¿Sí? Segundo, en tu trabajo que tienes, ¿se están respetando tus derechos laborales? Dos preguntas. O otras que tú puedes plantear, pero prepara dos preguntas. Después que preparas esas dos preguntas, busca a tu familiar, a dos más cercanos, y hazle las preguntas y escribe sus respuestas, ¿sí? Escribe las respuestas de cada uno de ellos a las preguntas planteadas. Tú le planteas y lo escribes. También puedes grabarlo en audio, ¿no? También puedes grabarlo en audio. Después de escribir esas respuestas a manera de conclusión, ya haces una conclusión final y me dices si se está respetando los derechos o no, si se está respetando los derechos laborales en tu distrito o no. Entonces, tu reto va a ser en tu cuaderno, preparas las dos preguntas, luego entrevistas a tus familiares, a dos familiares, las respuestas, lo escribes en tu cuaderno, qué respuestas te dan, y debajito, a partir de esas respuestas, elaboras una conclusión. Repito, tu reto va a ser preparar las dos preguntas. Lo escribes en tu cuaderno. Ahí, ¿qué preguntas vas a hacer? Dos preguntas. Luego, entrevistas a tus familiares y escribes las respuestas. Sí, escribes las respuestas en tu cuaderno. Y después de haber escrito las dos respuestas de las dos personas, haces una conclusión y dices, a partir de la entrevista, de las respuestas a la entrevista que yo he hecho, la conclusión es si se respeta o no se respetan los derechos en mi distrito, ¿sí? Hasta ahí nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Hasta ahí nuestra clase del día de hoy. Jóvenes estudiantes, ahí nos quedamos. Espero haber explicado lo que tienes que hacer en esta sesión. Recuerda, hemos tratado los derechos, derecho a la salud y derecho al trabajo. El derecho a la educación lo dejamos específicamente para la siguiente clase. Vas preparándote en eso. Ahí nos quedamos. Que tengas un buen día. Recuerda que estaré en los grupos para responder tus dudas que tengas. Nos encontramos la próxima. Aprendo en casa.